Vamos a explicar primero el tema de cimientos de concreto ciclópeo. En realidad esto es bastante sencillo, el ingreso de datos. Tenemos diferentes secciones. La primera de una forma así cúbica o rectangular, vertical. Una sección central, que esto ya son las típicas que tenemos en las normativas, ¿verdad? Las laterales también. El ingreso de datos es bastante sencillo, simplemente nos guiamos del esquema y se introducen los datos, por ejemplo, el de corona, base, altura, largo. Con esto lo que se hace es encontrar primero un área y luego un volumen a través del largo introducido, ¿verdad? Se puede decir que eso es intuitivo. Para el tema del mortero de pega, el mortero con el que se va a pegar esta piedra es configurable también. En configuración se puede personalizar esta tabla de dosificaciones para el mortero según la normativa que tengamos o según el país donde estemos. Es configurable. Según lo que actualicemos o personalicemos en esta tabla de dosificaciones, nos aparece acá y podemos seleccionarlo. Tenemos la opción de calcular o de seleccionar los porcentajes de mortero y piedra. Es decir, si nosotros tenemos un volumen total de cimiento que nos ha calculado el programa según estas dimensiones, nosotros podemos seleccionar un porcentaje que va a ir dedicado a la piedra y un porcentaje al mortero. Por ejemplo, de 1 metro cúbico, si nosotros decimos que la piedra abarca un 80% y un porcentaje de mortero un 20%, esto quiere decir que de 1 metro cúbico tenemos 0.80 metros cúbicos de piedra y de ese metro cúbico tenemos 0.20 metros cúbicos de mortero. Entonces, en base a ese porcentaje de 0.20 metros cúbicos de mortero, nos va a calcular el mortero de pega, las bolsas de cemento para ese 0.20 metros cúbicos, la arena y todo el tema de agregado grueso. Y el otro 80% va a estar dedicado a la piedra como tal. En este caso podemos tener una previsualización de esos datos. Y como pueden ver, con estos datos de dimensiones que hemos puesto de la sección, nos calcula un volumen de piedra de 0.8 metros cúbicos y 0.20 metros cúbicos para el caso del mortero. Entonces eso quiere decir que es para 1 metro cúbico. Y esto de qué porcentaje incluir, pues depende bastante también de las normativas o de la experiencia que tenga el constructor. Es posible que en algún diseño queramos una junta poco visible o casi nula, ¿verdad? Y en otras pues sí que tengamos una junta más grande. Entonces eso depende también de la experiencia del constructor como tal. Si nosotros lo agregamos estos datos a la base de datos, tenemos ciertos resultados y dice que justo como lo habíamos previsto en la previsualización de los resultados, es 1 metro cúbico total de cimiento, ¿verdad? Y nos dice que para la piedra es 0.8 y para el mortero es 0.20. Entonces, en base a ese 0.20 nos dice que tenemos esta cantidad de bolsas de cemento, arena y agua. Y lo demás es piedra, ¿verdad? El 80%. Claramente ya estos datos van con los porcentajes de desperdicio que le hemos aplicado. Por ejemplo, para la piedra pusimos un 3% y para el mortero un 6%. Entonces este porcentaje se va a aplicar a los materiales para el mortero y este para la piedra. Tenemos las otras opciones que es prácticamente lo mismo. Vamos seleccionando el porcentaje de piedra que queremos dedicar y las dimensiones pues se incluyen o se introducen a partir de esta guía que tenemos acá del esquema. Luego de eso tenemos las zapatas aisladas, que el cálculo prácticamente para las tres opciones que tenemos acá de central, lateral y esquinera pues es casi lo mismo, porque lo que hace es calcular el volumen de concreto de la parte pues propia como tal de la zapata únicamente, no calcula ni la parte de la columna o pedestal, no sé cómo le llamen en sus países, no calcula eso, es propio solamente del volumen de la zapata como tal y su parrilla. Y el cálculo es bastante sencillo también. Por ejemplo, tenemos varillas en X y varillas en Y acá nos solicita esas longitudes. Por ejemplo, una pieza de la varilla en X, esta que tenemos acá, ¿con qué longitud de varilla la logramos? ¿Verdad? ¿Qué separación vamos a tener de varilla en varilla? Y el diámetro o sea, el calibre de varilla que necesitamos para esa parte. Igual el acero en Y.
Vamos seleccionando el tipo de varilla y las dimensiones que queremos aplicarle. No necesariamente esto tiene que ser cuadrada, ¿verdad? Puede ir variando. Ese es otro tema que se especifica acá, el largo y el ancho de la zapata. Entonces, a partir de estas dimensiones que tengamos acá, así va a ser el conteo que haga del número de piezas o el número de varillas que vamos a tener a lo largo o ancho de la zapata. También incluimos un espesor. Esto es necesario porque también queremos que nos calcule los materiales para el concreto de esta zapata, no solo el acero, también la resistencia del concreto. Claramente esto también se puede configurar. La tabla del concreto, las resistencias y las dosificaciones como tal se pueden configurar. Ya lo hemos explicado en otro video y vamos a dedicar también un video completo para el tema este de configuraciones. Bueno, a partir de estas dimensiones que le damos, que son propias únicamente del concreto, nos calcula un volumen. En base a este volumen el programa calcula el cemento, la arena y los agregados. También podemos incluir lo que es el desperdicio de los materiales, ¿verdad? Por el caso del concreto, este porcentaje de desperdicio se va a aplicar a los materiales del concreto como tal. Y esto a los kilos de acero, ¿verdad? Que vamos a tener. El recubrimiento. Bueno, ya lo hemos explicado también en otros videos que la parte del dato de recubrimiento es para saber dónde el programa empieza a contar las varillas y la separación de las varillas. Es decir, si tenemos un recubrimiento 0, el programa empieza a hacer el conteo de varillas a partir de justo de la cara de la zapata. Pero si tenemos un margen o tenemos un recubrimiento, va a empezar el conteo a partir de ese margen o de ese recubrimiento. Ese dato lo que hace es que tengamos un dato de piezas de acero más exacto. No es lo mismo tenerlo en 0 a ya tener un recubrimiento personalizado. Si tenemos un recubrimiento en 0, al final vamos a tener más piezas de acero, lo cual en obra no es así, siempre hay un recubrimiento. Entonces ahí, para evitar el sobrecálculo de estos materiales y tener sobrecompras al final. Igual en todos los casos podemos incluir cuántas zapatas de esta configuración son iguales, una descripción también, y luego se agrega a la base de datos. Ya teniéndola agregada acá, pues nos da los datos de ingreso que hemos hecho, la dosificación que se ha utilizado, los datos para el concreto como tal, el cemento, la arena, los desperdicios que se han utilizado y una información del acero que me parece bastante interesante. Por ejemplo, nos dice que para el acero en X, como solo es una zapata la que hemos seleccionado, nos dice que con una varilla de 6 metros de longitud, ¿verdad? Podemos armar esta zapata, ¿verdad? Y nos da también los datos de la separación, los sobrantes. Este caso de las piezas de una varilla son la cantidad de piezas en X que sacamos de una varilla, es decir, de una varilla de 6 metros sacamos 4 piezas, ¿verdad? Porque la longitud es de 1,35. Dice que de esta varilla de 6 metros nos presenta un sobrante, claramente, y es de 60 centímetros, es decir, sacamos las 4 piezas que necesitamos y tenemos un sobrante de 0,6 metros. Esto representado en porcentajes, teniendo en cuenta que el 100% es la varilla de 6 metros completa, es un 10% de longitud en sobrante. Igual tenemos la información de las varillas o las piezas de acero en el eje X, en la otra dirección de la zapata, los precios de los materiales, ¿verdad? Por separados, y también un precio total al final, los materiales para el concreto y el acero juntos, ¿verdad? Un precio total. Esta es la parte de losas de cimentación, que esto no se va a incluir en este video porque es igual el método que se ha utilizado en las losas de concreto armado, la losa típica. La configuración es idéntica, simplemente que esta está aquí incluida en la parte de cimiento. Es una losa con un emparrillado doble, ¿verdad? Uno en el lecho inferior y otro en el superior. Y pues la metodología es lo mismo, simplemente nos vamos guiando del esquema y vamos incluyendo el acero en X y el acero en Y, la separación de varillas. Incluso si queremos una losa con un emparrillado solamente, podemos excluir pues una de las tipos de varillas. En este caso solo llevaría esta losa acero en A, o sea el acero de tipo A.
representado con el tipo A. Esto hace que tengamos una losa con un emparrillado solamente. Igual las dimensiones del concreto se pueden seleccionar acá, su resistencia como tal. Tenemos la parte de zapatas corridas también, que es similar a la de zapatas normales, simplemente que en este caso tenemos la capacidad de incluir traslape, porque estas losas son corridas, son largas, entonces no se logran algunas veces un tramo con una varilla únicamente, sino que tenemos que traslapar a lo largo de la zapata. Entonces es por eso que en la parte del acero en Y o en la parte más larga de esta zapata tenemos la opción de incluir traslapes, incluso también la longitud que va a llevar ese traslape. Por ejemplo, dice que el acero en X, o sea, la parte de las piezas más cortas, tenemos una longitud acá por defecto de 1,35 y dice que de pieza a pieza va a llevar una separación de 30 centímetros. Selecciona el tipo de varilla y también la parte que es diferente acá a la de zapatas hiladas es el acero en Y, ¿verdad? Porque es la parte más larga como tal que va a recorrer esta zapata y es posible que requiera un traslape. Entonces, por ejemplo, tenemos acá una longitud, dice que requiere 12 metros. Si tenemos una varilla de 6 metros, no lo podemos lograr con una sola. Necesitamos incluir el traslape, o sea, necesitamos 2 varillas de 6 metros, incluso más porque hay traslape. Entonces, por eso el mismo programa, si nosotros tenemos esto que no incluye traslape, el programa nos dice, sí, debes incluir traslape porque con una varilla de 12 metros esto no se logra, es por eso. Por ejemplo, esto depende también del tipo de varilla que tengamos configurada. Si nosotros vamos a configuración y tenemos, digamos, esta varilla del número 3 para guiarnos, es de 6 metros. Pero si vamos a 0, sería esta varilla. Pero si ahora decimos que esta varilla mide 15 metros y regresamos otra vez a cimiento, el zapato nos dice ya que no requiere, porque la longitud requerida es de 12 metros y nosotros tenemos una varilla de 15 metros. Entonces, si logramos esa pieza de 12 metros con la varilla de 15 metros, no requiere traslape. Sencillamente damos que no incluya traslape y los cálculos pues que nos va a presentar el programa va acorde a eso. Entonces se puede ir jugando también con esto, con el tema de las dimensiones de varillas, ir viendo qué varillas nos representan menos desperdicio, menos sobrantes, que nos conviene más utilizar varillas de 6 metros, 9 metros, 12, qué tipo de varilla. Entonces eso podemos ir configurándolo pues en el apartado correspondiente. Con el tema de concreto también es el mismo método, ¿verdad? Simplemente vamos añadiendo las dimensiones según los planos y es muy simple. Si lo agregamos a la base de datos, pues nos da los datos respectivos. Esto es para el acero en X y para el acero en Y. La que es diferente acá es el acero en Y, ¿verdad? Por ejemplo, nos dice que de varillas de acero en Y necesitamos 4, porque la longitud es de 15 y como la configuración era en 12, dice que no tenemos traslape y sí que tenemos sobrantes, ¿verdad? Porque al ser de 12 vamos a tener sobrantes y aquí nos dice son 3 metros. Igualmente los precios de los materiales separados y una suma total. Tenemos la parte de losa con electromalla, que no es más que una acera o losa como tal que lleva esta electromalla o malla electrosoldada dependiendo del país donde estemos, y es sencillo, simplemente incluimos la parte del ancho, las dimensiones como tal de la losa, la resistencia del concreto que se va a utilizar en esta parte y el tipo de electromalla que queremos utilizar dependiendo del proveedor. En la parte de losa tenemos la opción de configurar esas piezas de electromalla y dependiendo cómo la distribuye el proveedor podemos seleccionar el ancho y el largo que van a tener estas electromallas como tal.